Capítulo 33. Queden confusos y avergonzados los que buscan mi alma. Vuélvanse atrás y sean confundidos y avergonzados los que piensan males contra mí. Salmo 34:4. Próspero Jumí, el desveloriado. Desde este primer año tuvimos bautismos de adultos, no pocos, y cristianos nuevos y fervorosos, así como también engaños no pequeños. Siempre el Señor nos sacó de ellos con misericordia grande, como todo lo suyo. Citaré uno de los primeros engaños que pudo tener trascendencia grande, y además lo referiré en atención a la consigna de no omitir ninguna de las gracias que Dios especialmente ha concedido al instrumento primero de su obra. Próspero Jumí, indio dócil y adicto a nosotras desde el principio. Era hijo de una vieja a quien juzgábamos siempre endemoniada por todas las apariencias. Era una verdadera bruja. Desde que llegamos se le preguntó si su hijo Próspero estaba bautizado y contestó con mala gana y rabia, como siempre, que todos sus hijos eran bautizados desde chiquiticos por jesuita. Nunca logramos saber quién era ese jesuita, que algunos poquísimos recordaban. Suponemos que el reverendo padre Fuller, quien estuvo un tiempo en Dabeiba y se afanó mucho por los indios, sin que hubiera conseguido que se le acercaran. Preguntamos a los indios más viejos y todos declaraban que los hijos de Maximiliana, así la llamaban, estaban bautizados. Quedamos pues a no dudar de que Próspero hubiera recibido el sacramento y nos empeñamos en instruirlo para que pudiera recibir los demás y entrar de lleno a cumplir la ley de Dios. Indio de condición suave y dócil, tenía una compañera menos suave que él y un pequeñito. Total, 3 almas que contábamos como ya en camino de salvación. Enfermó Próspero gravemente y las hermanas se empeñaron en asistirlo muy bien, yendo de Dabeiba hasta el hospital casi todos los días. Por fin se llegó el momento de darle los santos sacramentos. Viendo el padre que no podía confesarlo, pues todavía no sabía de eso nada, ni se le había nombrado ese sacramento, determinó darle solo la extrema unción, como hacen con los locos. Algo también pudieron las hermanas excitarlo al dolor de los pecados y así recibió la absolución sin que supiera que era eso. Ya en las últimas, después de nada tener que hacer, se vinieron las hermanas para Dabeiba, es decir, a una distancia de 2 leguas. Apenas habían llegado estas cuando llegó un señor civilizado y nos dio la noticia de que Próspero había muerto y pidió algunas luces para mantenerle a los duelos para esa noche. Todos lo despachamos y rezamos por el alma de Próspero con la mayor esperanza de que se había salvado. Yo, a la oracioncita, es decir, al anochecer, pasaron varios grupos de indios que iban a velarlo o a veloriar, como decían ellos. Ya estábamos recogidas después de rezar nuestras oraciones de la noche en completo silencio. Serían las 9 cuando me sentí con una profunda seguridad de que Próspero había muerto sin el bautismo y de que habíamos sido engañadas por los indios al asegurarnos de su bautismo. Me inundaba algo como una amargura que comprendía bien ser de Dios por la pérdida del alma de Próspero. No puedo decir que hubiera oído voz ninguna, pero sin que la hubiera oído, entendí de un modo claro que había muerto sin bautismo. Tampoco entendía como en detalle nada, sino en conjunto, como una especie de conflicto en mi alma, de donde salía clarísima la seguridad de la muerte sin bautismo de ese infeliz. Inmediatamente, sin respetar el silencio, ni siquiera advertirlo, les dije a las hermanas: por Dios, Próspero se murió sin el bautismo
y yo no consiento que se pierda. ¿Cómo lo has sabido, madre?, me preguntaron muy asustadas. No lo sé, tan solo sé que murió sin bautismo. No, madre, me dijeron, creyéndome impresionada naturalmente. Todos aseguran que está bautizado, tranquilícese. Entonces le dije con energía, no, no se trata de nada nervioso. Acabo de saber que estaba sin bautizar y no consiento que después de tantos trabajos como hemos pasado por estas almas y que después de estar nosotros aquí se nos pierda un indio de los más adictos. No, eso no lo consiento. En consecuencia, digámosle a la Virgen que le rezamos esta noche el Santo Rosario entero a la medianoche para que vuelva próspero a la vida, a fin de que reciba el Santo Bautismo. Las hermanas ya no se atrevieron a replicarme, ni les pareció atrevida mi petición, ni dudaron de la verdad del acontecimiento, ni de que la Virgen nos oyera. Todo se hizo como la cosa más común y vulgar del mundo. Por mi parte quedé perfectamente tranquila y segura de la gracia. Todos nos dormimos como bienaventuradas, sin inquietarnos más por el muerto. A las 12 rezamos el Santo Rosario entero y volvimos al sueño. Muy al amanecer pasaron algunos indios que bajaban del pital y muy asustados decían: Próspero desvelorió. Nochecita está nosotros veloriando, pero hoy ya desveloriado. Tratamos de pedirles explicación y no salían de decirnos que cuando lo estaban velando había vuelto a la vida, porque madre mucho sabe. Un poco más tarde pasó el doctor más connotado de la región, al cual llamábamos Chíchora, y nos dijo, a la vez que me daba palmadas de cariño y admiración en la espalda: vos mucho sabe. Nosotros, doctor muy bueno, pero no sabe para desveloriar. Madre sí, mucho bueno para desveloriar. Próspero tempranito muriendo, cuando ya pintadito noche ya. Madre desvelorió. Es decir, que los médicos indios saben mucho, pero que no saben volver los muertos. Pero que madre sí sabe resucitar. Yo le repliqué: no diga así, que fue Dios quien los desvelorió. No respondía, no. Nosotros viendo, vos desveloriando. Nosotros viendo, pues, vos mucho sabe, vos mucho querido. Nosotros no sabe nada. En fin, no nos quedó duda de que Próspero había vuelto a la vida. Todo el día siguieron pasando indios y todos se entraban a decir que madre había desveloriado a Próspero. No pude por nada quitarle la idea de que había sido yo quien lo había resucitado. Le dije a las hermanas que quizá Dios permitía esa idea en ellos para que nos tuvieran fe y creyeran lo que les enseñábamos, que lo mejor era dejarles la idea, ya que no podía decirles que yo no había sido. Pero lo que hace el favor mayor, Padre, es lo que sigue. Al verme de nuevo con Maximiliana le dije: su hijo estaba sin bautizar, ¿no es verdad? No, mi hijo bautizado, cuando chiquito. No quise asustarla y la dejé. Llamé enseguida a un viejo de los mejores conocedores de todo y le dije que si no me decía la verdad al respecto, Dios lo castigaría severamente. Me contestó, exigiéndome mucha reserva, que desde que nosotras llegamos, Maximiliano les había encargado a todos los indios que dijeran que todos sus hijos eran bautizados para que no fuéramos a bautizárselos, porque si eso sucedía, ya quedaban soldados. Todavía no me conformé con esta información, sino que pedí otras de viejos conocedores, independientemente unos de otros. Todos contestaron lo mismo. Afirmaban que Maximiliana no había pensado jamás en bautizar un hijo, porque era muy remontada. Así se expresaban para decir que son muy salvajes. Entonces, ya con esta seguridad, llamé a la misma vieja y sin darle tiempo de asegurarse le dije que ya Dios me había dicho que Próspero no estaba bautizado y que a ella la castigaba
si no lo dejaba bautizar. Me contestó: yo miedo para bautizar todo hijo, por eso yo hablando mentira a vos. Me convencí de que Próspero debía ser bautizado y en consecuencia fueron las hermanas a visitarlo. Él mismo confesó que no estaba bautizado y se procedió a prepararlo sin afán, pues él no volvió grave, ni siquiera enfermo, sino en estado de salud, de completa salud. Solo estaba un poco debilitado. Aún vive y es un buen cristiano. Ya ve, Padre, cómo ha venido Dios en nuestra ayuda. Con esto los indios comenzaron a tener fe en mi ciencia médica. No obstante confesar que en lo de Próspero no había medicina ninguna. Sencillamente decían: madre, desvelorió. Por nuestra parte, no vimos mucha novedad en la cosa, y aunque agradecimos el beneficio, no nos preocupamos mucho de él. Yo tenía terror de que las hermanas se habituaran a ver milagros con todo, y me apresuré a enseñarles a mirar las cosas de manera providencial y amorosa de parte de Dios, sin entrar a distinguir si era o no obra milagrosa. Esto nos pasó tan desapercibido como lo de la langosta, pero tampoco nos detuvimos en considerarlo un milagro. Solo después de 6 o 7 años, un sacerdote oyéndolo me dijo que era milagro y que debía ser conocido para la gloria de Dios. Tengo tan hondo en mi alma, Padre, el conocimiento de que Dios, para dar la fe, se sirve del milagro, que me fastidia que otros se asombren de estos favores. La fe se propaga por medio del milagro y del apostolado, lo mismo en Palestina, en los tiempos apostólicos, que en América o en Dabeiba. Mi temor de que las hermanas lo vieran frecuentemente en la misión obedecía no a que creyeran que Dios no lo hacía, sino a que no se acostumbraban, concordes con su sexo, a ver todo milagro y así apartarse de la verdad. Además, Próspero después no recordaba dónde había estado. Cuando se le preguntaba, invariablemente decía: olvidó. Jamás dijo que no lo había sabido, sino que se había olvidado. Además, Padre, viviendo entre infieles, a quienes Dios quiere dar la fe, se está constantemente como nadando en los prodigios y uno no los advierte. Es como si eso fuera natural. Encuentro con la Trinidad Beatísima. Lo que son estas cosas pasaba en mi interior, no lo sé decir, no era agradecimiento, pues ya he dicho que mi alma era incapaz de actos diversos, sobre todo de la acción de gracias. Me había hecho como incapaz hacía mucho tiempo. Era como un niño en brazos de su madre, que no advierte ni siente necesidad de darle gracias a su madre por cada atención que le presta, pero está contento y ella también. Esa era mi actitud ante la obra misericordiosa de Dios que veía desarrollarse a mi alrededor. Un crecimiento de amor sin agonía. De esta estaba aliviada desde que puede obrar a favor de las almas de los infieles, así como también del peso de la santidad de Dios. Era lo que advertía en mí. Como causa de este acrecentamiento, creo poder señalar cierta vista muy clara en lo interior de mi alma del soberano misterio de la Santísima Trinidad. Este misterio parecía desarrollarse o verificarse en mi alma, haciéndome sentir un fuego interior dulce y amargo a la vez. Era amargo porque me venía con cierta noción del desconocimiento en que se vive en la tierra del adorable misterio de la Trinidad, de lo poco que lo adoramos, y yo no sé qué más, que me dejaba como un relámpago de amargura. La dulzura que creo me venía de la suavidad con que el misterio se iba mostrando a mi alma o como formándose en ella. Al principio, Padre, esto me quitaba el conocimiento o la advertencia de otra cosa, según entiendo, como que embargaba todo y al principio era conocimiento experimental, me parece que así puede llamarse. Después era como posesión sin conocimiento,
Y por último, no distinguía ya sino un puro gozo de las tres divinas personas. Decir en lo que consistía ese puro gozo, Padre, me es del todo imposible. Tampoco me inundaba como otros que había sentido, como si hicieran alguna posesión en mi alma. No, era suave y sereno como la serenidad que he percibido otras veces en la generación del Verbo. Creo, Padre, que en estas cosas sí llegué a lo indecible de mi alma. Un poco más tarde ya tenía lo mismo, pero sin que me embargara todo, pues me quedaba facilidad para conocer, sin advertir lo que era, cuánto pasaba en mi alrededor. Pasado el fenómeno, advertía lo que había conocido del exterior. Por ejemplo, una vez sentí eso, estando en presencia de otras personas que hablaban. Yo misma entraba en la conversación de improviso, sentí lo que digo, es decir, una especie de encuentro con la Trinidad Beatísima sin conocimiento. Con los sentidos exteriores veía a las personas y oía lo que hablaban, mas no advertía qué significaba lo que decían, ni que vi que una hermana se acercó y me llamó, y que así como no le contesté, se retiró riéndose, y que se callaron los circunstantes. Me di cuenta de cuánto el oído y los ojos percibían, pero sin entender ni advertir que debía contestar cuando me llamaron. No conocía nada, ni interior ni exteriormente. Los sentidos por fuera percibían y el alma por dentro gozaba, nada más. Muchas veces me he preguntado, ¿qué se hizo en mi entendimiento? No lo sé. Otras veces tuve ciertos contactos con el amado misterio en aquel tiempo, de la misma manera que he dicho y quedando mi advertencia de que me veían unas hermanas y tenía pena de no atender a lo que me decían, pero por no perder lo que tenía no les contesté. En esa vez le di cuenta al confesor y me regañó mucho, diciéndome que he debido dejar lo que tenía interiormente, por atender al exterior principalmente, para que no entendieran el fenómeno. Si esto fue pecado, Dios me lo ha perdonado, porque me acosté muy contrita después de que el Padre me riñó. Esto de la Santísima Trinidad, Padre, me es desde entonces muy frecuente, pero cambia mucho. Hay veces que solo una persona, más frecuentemente el Padre, es el que como que se encuentra con mi alma y quedo con gran fortaleza para todo. Otras veces es el Hijo y me causa después un amor tierno y amargo. Las menos veces es con el Espíritu Santo y me deja mucha luz acerca de algunos misterios. Otras, toda la Trinidad, pero casi siempre siento distintamente las tres personas, aunque la unión sea con toda la Trinidad. En estas veces sí creo que invariablemente estoy fuera de mí. Es siempre corto el tiempo que esto dura, pero los efectos son largos. Frecuentemente me queda el deseo de que otros gusten de lo que he gustado, y si es conocimiento, quiero comunicarlo. Solo me preocupo de que no sepan las hermanas de dónde tuve el conocimiento. Casi siempre creen que lo he tomado de los libros. Cuando el conocimiento es muy nuevo y algo confuso, pregunto de él antes de enseñarlo. Pero todavía no me ha ocurrido conocer de este modo nada que no sea conforme con la Sagrada Teología. Siempre, o me dicen los padres, que así lo enseña la Iglesia, o lo veo después en algún libro bueno. No es pues raro que pudiera mostrarme tan serena en medio de los horrores de la infidelidad y tuviera ojo certero para calificar y ver los ardides del demonio en aquellos primeros ensayos de catequización y cristianización de los pobres indios. Es imposible ver un poco menos que clarísimamente las cosas, teniendo esa luz interior tan deslumbradora. ¿No ve, Padre, que Dios hace sus obras y luego las corona? Me formó para la obra de su misericordia, sin omitir gracia, ni don necesario su amor de las almas.
y luego vino a coronar sus mismas gracias en el ingrato terreno de mi corazón, con una unión que no sé calificar y que asustaría a quienes no hubieran pasado como yo por estas cosas o comunicaciones de la Trinidad Augusta, llevada por una condescendencia admirable, identificada con él mismo. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa pudo sostenerme sin morir, Padre de mi alma, sino él mismo en arranque de condescendencia con mi miseria? ¿Y qué es su condescendencia sino él mismo? Que me perdone Dios cuando escribo esa palabra arranque. Ay, cuán lejos estoy de poder hablar de esa calma, del reposo, de esa serenidad, de esa igualdad inmutable, de esa eterna invariabilidad que hay en Dios y que excluye la palabra arranque. Pero Padre, ¿qué haremos los humanos con nuestro molde tan estrecho y nuestro lenguaje tan escaso al hablar de lo que ya tiene dicho San Pablo, que ni ojo vio ni corazón probó? Gustad y ved. Gustad y ved cuán suave es el Señor. Salmo 34:9. Dijo el profeta, y tuvo mucha razón, si hubiera dicho, pensad y decid quién es el Señor. Hubieran puesto un imposible, ¿no es verdad? El entendimiento humano en Dios se aniquila. La palabra humana es mutismo delante de Él, pero el amor se eleva cuando se pone en contacto con Él. A Dios se le gusta y se le siente y se le ama, pero no se le define. Solo el amor le es dado alcanzarlo. Dios mío, qué capacidad de amar nos habéis dado. Al fin nos creaste para un amor infinito y era natural que el amor superara en el hombre a todo, hasta el mísero entendimiento que, delante de Dios, se declara en impotencia y hasta desaparece. Precisamente, Padre, en la época de estas gracias, vi unas frases del Padre Nierenberg que me parecieron casi sin sentido, teniendo tanto que no pude abarcárselo. Dice el Santo Padre Nierenberg: el ser divino es una infinidad de infinidades, un mundo de perfecciones, un inmenso teatro de inmensas hermosuras, una cumbre de altezas y majestades, un pasmo del ser, un milagro de pasmos y un océano de infinitas infinidades. Esto se dice, pero el entendimiento no abarca estos conceptos sino en su mínima parte, y ni se dice lo que es Dios, ni se abarca lo que se alcanza a decir. La palabra y la mente quedan siempre cortas, pero el corazón se gusta de Dios, porque a Él el amor le es dado lo que a la mente se le niega. Dios mío, el amor siempre va adelante, y por eso el que ama te alcanza. Por eso el amor es ya un cielo. Dios mismo es amor. Mi alma, pues, Padre, fortalecida por la Trinidad Beatísima, bogaba serena en medio de aquel océano de rarezas de los indios, de pecados de todos y de contrariedades de que ya he hablado. María es la sonrisa de la vida. Mi devoción a la Santísima Virgen era también como un remo que empujaba mi barquita. Ella parecía una sonrisa en medio del negror de la vida salvaje y de la opresión que llevábamos. Por eso, una vez me dijo una hermana que le diera un buen pensamiento y le dije: mire, no piense bueno, es mejor que guste bueno, guste este. María es la sonrisa de mi vida. Esta hermana le gustó tanto que después la puso en verso. Para los indios,
María fue su primer conocimiento y su primer amor puro. Ella para todos, ella para ellos todo. Su imagen en un cuadro era lo primero que veían y aprendían a estimar como elemento civilizado. Su nombre lo aprendían antes que el de Dios. Delante de su imagen se le daban todos los conocimientos. Antes que todo, aprendían a repetir maquinalmente la dulce ejaculatoria brotada de mi alma, sin pensarla, desde la primera vez que, feliz, estuve delante del primer infiel. María, Madre mía, sálvame. De modo que la mayor parte de ellos, la primera palabra que pronunciaron en castellano fue María. En fin, Padre, en su dificultad para pronunciar el castellano, decían las cosas más graciosas, pero el nombre de María jamás lo dañaron. Se les confundían las hermanas con su jaculatoria, de modo que frecuentemente creían saludar a una hermana, diciéndole, María, Madre mía, sálvame. Hasta los indios recios que desechaban el cristianismo se apegaron a ella desde el principio, de modo que muchas veces al encontrarlos en los montes les daba queja porque no iban a la casa y me decían, yo tu ley no gusta, Dios no necesita, no quiere bautismo, no quiere voz, yo gusta antomía. Luego, usted tampoco quiere a María, Madre mía, les decía, y con gran expresión replicaban, ese sí quiere yo, ese mucho querido. Hasta llegaron a tenerle algún miedo de que los llegara a volver cristianos. Una vez le dije a uno muy recio y perverso, Andresito, cuando usted encuentra un venado que corre mucho y es muy arisco, ¿qué hace? Echa perro bueno, me dijo, para que corra más que él y lo coja. Pues mire, yo tengo un venado muy arisco y no tengo perro bueno. ¿Qué hago? Con la mayor viveza me contestó, yo es venado arisco tuyo, pues mucho gustad pa' coger a yo, pa' ser cristiano, yo mucho arisco. Adivinó Andresito, le dije, pero dígame, ¿cómo consigo perro bueno para echárselo? María, Madre mía, ese es tu perro, échalo, que ese sí cogía yo. Se rió y le prometí echarle el buen perro que el himno me había indicado. Al día siguiente decía, anoche yo quiere dormir, pero no pude pensando, ese inferno de madre, ¿será verdad? Eso fue. Madre echó, pero bueno, y ese María, Madre mía, ¿será no deja dormir yo? ¿Será ese metiendo pensamiento de infierno? En fin, Padre, ella era el anzuelo con que los pescábamos, el nombre primero que les mostraba nuestro afecto y el embelezo de nuestra vida misionera. Sin ella nuestros métodos de catequización no hubieran tenido éxito y la letra inicial de ellos, así como su término. En los bohíos un retrato de María, Madre mía, como dicen ellos, no puede faltar. A los jaibanaes o brujos, cuando se les exige que no tengan el retrato de María, Madre mía, junto a los jayes de su oficio, se afligen y hasta hubo uno que les hiciera altares separados a los unos y a la otra, diciendo, yo pone así pa' que peleen mi alma a ver de quién queda. Yo no soy capaz de votar a ninguno. Ella, María, Madre mía, escoja. En esta vez triunfó María, Padre, y llegó el momento en que este jaibaná perverso le dejara su oído a ella completo y abriera las puertas de su corazón al cristianismo.
es que jamás está ocioso el amor de María en los corazones. Con su nombre endulzamos los caracteres más ásperos de los salvajes y a la hora de la muerte espantaba a los demonios, como puede verse en la historia de la muerte de una india, Celia, que está escrita. En fin, Padre, imposible decirle hasta qué punto fue el elemento de conversión en esta obra mariana. Ante una estatua de María se recibían los indios caribes en nuestra fundación de un guía, porque, como habían puesto por condición que no se les hablara de religión, buscábamos que ellos empezaran la conversación. Pues llegaban y al ver la estatua preguntaban quién era, de quién y para qué servía, y ya las hermanas tenían la puerta abierta de su enseñanza, sin que ellos pensaran que se les enseñaba. En estas preguntas sobre la enseñanza de María engranaban todos los misterios de la religión, y de conversación en conversación, al pie de la reina de nuestras almas, aprendían hasta hacerse cristianos, de modo que, sin que las hermanas los molestaran para nada, ellos acababan pidiendo el santo bautismo. Los fuertes ataques que el protestantismo ha hecho posteriormente a la misión han encallado contra ese amor a María de los pobres salvajes. Una capillita protestante es para ellos lo más frío del mundo, porque no hay madre María, madre mía. Y cuando se les pregunta por qué no van a la capilla de los protestantes, dicen porque María, madre mía, es si quiere de nosotros y ese no hay. Es la razón por que odian el protestantismo, y es para ellos la razón de todo. Bendito sea Dios que con tiempo me dio ese amor a la Virgen en previsión de la necesidad del alma de los pobres salvajes. Pocos meses decía que estábamos en Dabeiba, cuando las hermanas atravesaban un bosque oscuro y húmedo. Iban heladas por aquella senda, cuando oyeron unas voces que, muy altas, cantaban: María, madre mía, sálvame. Creyeron por lo pronto que aquello venía del cielo, y dicen que hasta el frío se les quitó, les apareció el monte menos oscuro. Después de avanzar un poco, miraron hacia arriba y se encontraron con un grupo de indiecitas que, meciéndose en las ramas de un árbol, cantaban la bella jaculatoria con música que ellas mismas le habían acomodado. Sintieron tanta ternura que lloraron. Hicieron que bajaran las indicitas, las abrazaron con ternura, delicadeza, y siguieron cantando con ellas hasta llegar al bohío que buscaban. Estas indiecitas apenas habían estado en la casa y oído la jaculatoria unas pocas veces. Sin embargo, ya la llama había aprendido. Hoy son unas cristianas de primera clase. Imposible que no. Dificultades con los padres carmelitas. Aquí, reverendo padre, comienzo a referir la gran prueba de la incipiente congregación. He tenido tentación de pasarla en silencio, atendiendo a que escribo cosas personales y no la historia de la congregación. Pero por cuanto esta persecución ha tenido por objeto principal mi pobre personilla, debo dejarla aquí, aunque me cuesta un poco escribirla. Que todo sea por Dios. Recuerda, padre, que en las páginas anteriores dejé pendiente el asunto de los reverendos padres carmelitas y que, en cumplimiento de orden terminante del Señor, que después no volví a escribirles, no obstante los anteriores compromisos con ellos. Pues no hacía sino algunos meses que estábamos en Dabeiba cuando llegaron ellos a instalarse en Frontino, con ánimo, decían, de extenderse por toda la región, pero que así era su compromiso con el señor Crespo. Como éste estaba en Roma, no tuve con quién consultar lo que debía hacer,
pero determiné ser lo más cortés posible con ellos y Dios haría lo demás según mi confianza. Les dirigí telegrama de saludo manifestándoles mi deseo de verlos en Dabeiba y me contestaron de un modo descomedido y declarándose enemigos francos. Entonces les escribí pidiéndoles perdón por lo anterior y asegurándoles que todo lo había hecho en obediencia, pero que, a pesar de todo, estaba convencida que cuando ellos hablaran con el señor Crespo, depondrían todo resentimiento y ayudarían a la obra. Les ofrecía mis servicios y el afecto de mi alma con la mejor fe del mundo. La respuesta fue un estallido de cuanto ellos sentían de malo contra esa pobre obrita y su instrumento. Ya yo sabía que en Medellín, antes de salir el reverendo padre Luis, había menoscabado mucho la pobre obra ante los amigos y conocidos, y también entre los desconocidos, diciéndoles que esa obra fracasaría, porque era emprendida por una mujer altiva que, por adquirir nombre y fama, les había usurpado sus derechos, que la obra naturalmente se haría, pero después de destruir lo hecho por esa mujer y 1000 cosas más. No poco mal nos resultó de esto, porque algunas señoritas que estaban pendientes para ir temieron y sus confesores les negaron la licencia. Pero como a Dios no es posible ponerle vallado, no nos faltaron nunca señoritas que fueran a compartir con nosotras las dulzuras y las amarguras del apostolado. Dentro del primer año fueron las que hoy son las hermanas María de la Santísima Trinidad, María de la Inmaculada, María Santa Cita y otras 2 que por enfermedad tuvieron que volver. Varias cartas escribí a los reverendos padres a Frontino por ver cómo les calmaba con el fin de que cuando hablaran con el señor Crespo vieran clara mi inocencia y no fuera perdido el esfuerzo de ellos para la obra de las almas. Pero cada carta mía producía nueva explosión, tanto más cuanto de que de mis mismas palabras sacaban armas contra mí que yo no podía prever. Por ejemplo, la frase de la primera carta, ayudarán a la obra, fue el gran caballo de batalla. Esa palabra es que fue la manifestación cierta y palpable de mi soberbia. Por ella aseguraban que yo me sentía superior a los sacerdotes y quería ponerlos a mis órdenes como míseros esclavos. Por esa palabra creyeron que yo pretendía hacer las obras mías de Cristo, convirtiendo al mundo infiel sin medios humanos. Por esta palabra aseguraban que yo buscaba solo fama y hacerme delante de las hermanas una santa a quien debían tributar homenaje, echándolas a ellas a los peligros de un apostolado cruel, reservándome lo suave de la misión y el título de heroica. Aseguraban al parecer con la mejor buena fe que yo no me ocupaba en nada penoso, pero aún cruelmente empujaba a las hermanas a los mayores peligros. En fin, esa palabra encerraba todos los horrores que de mí aseguraban y aún lo ridículo, pues decían que yo gastaba los dineros pagándoles a los indios para que me dijeran madre. Todo es más creíble, padre, que el hecho de que yo no advirtiera qué motivaba todos estos cargos. Creía así que era efecto de la orden que me dio el señor Crespo y de esa manera tan desagradable como me anticipé a los planes del padre Luis. Solo una vez que leí en una tarjeta o carta de ellos esta frase: otros serán los que nos ayudan a nosotros porque somos los enviados por la Nunciatura y por el señor obispo.
vi subrayado el ayudan, y entonces sospeché apenas que mi expresión les pareció atrevida. Más tarde el reverendo padre Elías me dijo que esa había sido la palabra de gracia para acabarse de asegurar en la mala idea que de mí ya se habían formado. Todavía después del aviso del reverendo padre Elías, creía que era la verdad que les había fastidiado la expresión, pero no veía la razón. Le dije no una sino muchas veces, y a los mismos obispos, cuando les pedía protección, les decían que me ayudaran, y a Dios les digo siempre. Y además me hubiera parecido una ficción usar otra palabra, porque verdaderamente yo había emprendido la obra por voluntad de Dios, como veo a muchas personas que emprenden obras sociales y le ruegan a los sacerdotes que les ayuden. Yo misma, al confesor de las discípulas, le decía que me ayudara a corregirles ciertos y determinados defectos, y jamás se me molestó ningún sacerdote ni obispo. Con todo, es una cosa que está en lo profundo del alma, que es al sacerdote a quien se le envió para la salvación de las almas, por más que usemos con ellos la palabra ayudar. Después de que el reverendo padre Elías me dijo eso, le tengo a esa palabra sumo respeto, y fácilmente no se la dirijo a nadie. Y no es esto el único que he errado en buena fe, Padre. Tengo un modo de sentir, de pensar y de hablar que frecuentemente me forman gresca aún los que mejor me entienden. No sé si me equivoco, Padre, pero creo que en estas cosas ver un rastro de mi rara niñez. Pues como no me puse en comunicación con nadie, me crié ignorando el terminismo convencional del mundo para muchas otras cosas. Por lo mismo, dije en las primeras páginas que en materia de humildad no acertaba casi nunca con las palabras acostumbradas y los formalismos de ley para expresarme con lo que socialmente se llama modestia. Claro que no me refiero a lo que verdaderamente es la modestia cristiana. Una cosa insignificante recuerdo y que prueba eso: cuando estaba joven hablaban en una reunión de muchachas de mi edad de ojos bonitos, pues con la mayor llaneza dije que yo los tenía bonitos. La grita y burlas subieron de punto y fue mayor cuando aseguré que sí los tenía bonitos, porque así me lo habían dicho muchos. Por esta misma bobera o sencillez, no sé cómo se llamará, fue por lo que fui objeto del más atroz ridículo en el colegio del Espíritu Santo, como recordará vuestra reverencia en lo que referí ya. En fin, Padre, con el constante sufrir y vivir enredada un poco, he adquirido el formalismo humano, pero con frecuencia se me olvida y vuelvo a caer. Es que jamás le he podido encontrar razón a tales fórmulas y ya he resuelto morir así. Dios sí me ha entendido siempre. No sé si será presunción, pero pienso llegar al cielo con tanta confianza como si allí hubiera vivido, porque lo de allá lo entiendo y por sus moradores muy entendida, mientras aquí en el mundo ni entiendo ni me entienden. Mire, Padre, que tratándose de ciertos vicios como la envidia, los celos, los puntillos de honra, etc., he tenido las más dolorosas sorpresas, porque jamás sospecho que existen. Ya en la vejez, un poco he aprendido. El padre Elías, convencido de esto, me ordenó consultarle todo lo que escribiera, siquiera por un tiempo. Lo hice y en cada caso me corregía cosas,
hijas de este inconveniente. Él, por fin viendo mi rectitud de intención y cómo me era imposible evitar ciertas cosas, me dejó en paz diciéndome: Dios la sacará bien, aunque los hombres no la comprendan. Abandónese. Muchas veces me he visto como un ciego entre la misma luz. En el cielo sí será todo plenitud de ver. ¡Qué felicidad! Pues volviendo, los padres carmelitas de Frontino jamás me perdonaron la palabra ayudar. Por entonces creí que al volver el señor obispo Crespo de Roma, ellos se convencerían y entrarían en la obra. Pero, ¿quién detiene el torrente que Dios permite que se desborde y de dónde pretende sacar la mayor gloria? Imposible. Los padres no solo negaron rotundamente prestar todo servicio a la misión, sino que abrieron la puerta a toda clase de hostilidades por el ridículo y la difamación. Comenzaron a mirar la reputación ya de suyo bastante poca y sospechosa de la pobre plantica que apenas levantaba su tallo de la tierra. Ay, padre, cómo quisiera dejar esto callado, porque, como Dios es testigo y fue mi ayuda, tengo cierto respeto que no me explico bien. Frontino se rebeló íntegramente contra nosotras. La división introducida por los mismos padres en el pueblo contra el párroco, que era nuestro consuelo, y lo que esto podía repercutir en Dabeiba, que, aunque poco por lo escaso de elemento capaz de preocuparse de nada social, ni de bienes, ni de amés, pero en los pocos que había, pegó como fuego en cañaveral. A esto se agregó que había un estudiante daveibano en Medellín y enterado de lo que hacíamos por las cartas que el padre Nao hizo publicar en El Colombiano, como buen liberal, quiso comenzar a prestarle servicio a su causa, publicando hojas en las que desmentía cuanto decían en mis cartas. Total, que el demonio, prendido el fuego en Frontino por medio de los padres, encontró quien lo soplara en Medellín y en todas partes, pues las hojitas volaban como todo lo malo. Había en Frontino un señor muy entendido y hasta podía llamársele sabio, que había manejado esa sociedad como había querido. Hombre bueno, pero liberal y sin religión. Este señor se manifestó muy nuestro amigo desde el principio, pero ya me decían que guardaba resentimiento o puntillo porque no le había consultado antes de empezar la obra. Pues con la persecución de los padres y sus dichos, botó la moderación y abrió hostilidades contra la pequeñita obra. No parecía sino el infierno desbordado al ambiente que respirábamos y nuestros sostenes. Ay, padre, en lo humano nadie, porque el señor Crespo estaba a mucha distancia y ya pensando en la división de las diócesis que lo ponía a enorme distancia y nos sacaba de su jurisdicción. El señor cura de Daveida, ya lo he dicho, más apoyo éramos nosotros para él que él para nosotras. Si bien en todo se portaba muy bien y trabajaba en la misión con asiduidad y celo. En Medellín no teníamos amigos de valor y sobre todo el clero, desconfiando, fue el primero en inclinarse ante las cosas de los padres carmelitas. Unos pocos que permanecían amigos temían mucho al señor arzobispo y respetaban su actitud poco favorable a mí y a la obra. En el gobierno cambiaban con el último que les informaba, de modo que en lo humano no se verá mayor soledad, pero allí estaba Dios. Nada de la tierra nos hacía felices, Dios nos era todo. El secreto testimonio que nos daba de que la obra era suya nos sostenía más que todos los poderes humanos pudieran hacerlo. Bendito sea por todo y por todos. Los indios de Chuzá.
La misión progresaba cada día, el número de indios o catecúmenos crecía y la tempestad arreciaba. El fracaso tantas veces pronosticado hasta con fecha señalada nos aparecía, con lo cual los enemigos naturalmente crecían y se hacían siempre más hostiles. Lo que no se veía, la acción misericordiosa de Dios para sostenernos, aumentaba más que todo. El espíritu de la congregación se hacía cada vez más intenso y brotaba como por encanto el amor a las almas y el sacrificio en las hermanas, con lo cual mi alma se dilataba también y apenas la rozaban muy por la superficie los vientos de afuera. Quizás fue a fines de 1914 cuando supimos la existencia de un grupo de indios en Chuza pertenecientes a Cañas Goradas. Una imprudencia debida a nuestra poca experiencia hizo huir a esos pobres indios algunos días después, como se verá. Escribí al señor Crespo pidiéndole que nos concediera el hacer una casita allí para siquiera ir a ella de tiempo en tiempo, con el fin de no ver perderse a estos infelices. Nos contestó que podíamos hacer allí una exploración y que según el número que encontráramos resolvía si merecía la pena de una casa. Emprendí la exploración acompañada del reverendo padre Clímaco Lopera, otra hermana y un señor Ruiz, la cual dio por resultado el encuentro de unos 50 indios. El señor arzobispo nos autorizó para hacer la casita, pero tuvimos la sencillez de decirle a los indios que íbamos a enseñarles y de comenzar la construcción con el nombre de escuela. Ambas cosas son el terror de los catíos, de modo que, aunque nos decían del mucho entusiasmo que tenían para aprender, de la noche a la mañana se desaparecieron, se remontaron y aún no se sabe de ellos. ¿Cuánto se necesita la experiencia? Jamás pienso en estas almas sin mucho dolor. Tal vez engañaditos los hubiéramos logrado. Es mucho lo que Dios quiere que perdonarle a la imprevisión humana, Padre. En cambio de mi dolor, le he pedido que les dé por otros medios la fe y que no permita que se pierdan. Justamente debo dejar constancia también de otra cobardía que me dolerá hasta la muerte, así como esta imprevisión. El paso de la garrucha. Cuando fuimos a Dabeiba, el río no tenía más modo de pasar por una garrucha muy peligrosa. Todos se empeñaban en decirnos que ninguna mujer podía pasarla por el gran peligro de ahogarse. Me quedé muy conforme esperando influir ante la Junta de Caminos para conseguir un puente y así poder visitar los indios de las tribus del otro lado. Un día vinieron a avisarnos que en Antadó había una india de muerte y sin bautizar. Qué pena sentimos, pero no se nos ocurrió pasar la garrucha, sino que, como si del todo fuera imposible, ni lo intentamos. Nos contentamos con mandarle remedios a la enferma y consagrarnos a pedir que no muriera hasta que pudiera ser bautizada. Pero tuvimos el dolor de recibir al día siguiente la noticia de su muerte. Lo que sentí, Padre, no se puede decir. Ay, irse un alma a la otra vida sin el santo bautismo, después de tenerla tan cerca, por temor de pasar una garrucha. Padre, esto me hizo llorar mucho. Advertí entonces que no podía dejar ocasión de hacer que las hermanas se acostumbraran a todos los peligros, tomando sí las precauciones que la prudencia aconseja, pero huyendo de la carne. Entonces comencé a idear la manera de desafiar peligros sin presunción y sin tentar a Dios. Le dije a las hermanas, en esto es preciso ir hasta donde sea posible, porque se trata de la eternidad de las almas que tanto ama nuestro Señor. Y no hay que olvidar que siempre nos paramos mucho antes de agotar lo posible. Las hermanas se tomaron estas palabras como suenan y desde entonces no ven los peligros, pero siempre estoy al cuidado de ver que no falten ciertas precauciones y que se tomen como
si de ellas dependiera el salir bien, y que además se confía en Dios sin pensar en la eficacia de las precauciones. No creo haber tenido remordimiento de esta cobardía, aun después de conocer la muerte de la pobre india sin el santo bautismo, sino un dolor profundo que me duró muchos meses, tan vivo que si miraba al río se me venían las lágrimas. Ni siquiera conocí la indiecita, no le tocó a la infeliz nada de la bella gracia que le llegó a los suyos. Digo que no tuve remordimiento porque no advertí que pudiéramos superar el inconveniente de la garrucha. Eso es raro, Padre, porque se nos escapan cosas tan fáciles de advertir. Ah, poquedad humana, todo es miseria y pecado en nosotros, y todo misericordia, sabiduría, perdón en Dios. Ay, ¿por qué no nos morimos de amor y por qué no nos desocuparemos de nosotros mismos, conociéndonos tan miserables? Cuántos misterios que no acertamos a descifrar. Aquel anhelo tan ardiente de salvar las almas, desafiar la maledicencia humana por conseguirlo y luego dejar perder una por no pasar una garrucha. Dios mío, qué lección tan fuerte me diste con esto, de lo poco que vale mi hazaña, de lo poco que sé y puedo, de lo poco que alcanza mi sagacidad, pues no advierto lo que tanto importa. Si el Señor no anduviera, por decirlo así, detrás de nosotros para llenar los abismos que sin advertir o por ignorancia abrimos a nuestros pies, que fuera de nosotros, el dolor en esta ocasión fue mi único consuelo, porque pensé que Dios, en previsión de él, quizás le daría alguna gracia especial al alma querida que salió del mundo, sin el santo bautismo de mí, por mi imprevisión. No sé si será malo, pero con frecuencia he llamado a Dios el remendador de mi vida. En todo me lo arregla, como si nada más tuviera que pensar. Por eso mi confianza alcanza mucho. Por eso aún en el sepulcro estaré confiada, como dijo Job. En todas mis deficiencias sale Dios adelante con el esfuerzo. Bendito sea. Por eso me parece la eternidad cortica para amarlo y este corazón tan de piedra para encenderse delante de sus cuidados como remendador. Viva mil veces mi remendador celestial. Le grito algunas ocasiones cuando, transportada, considero estas cosas. Estoy ciega de que hago tantos disparates que no alcanzo a contarlos, pero mi confianza en la acción remendona de Dios de mi vida es todavía mayor que mis disparates, y Él me da en la misma medida en que confío. Pocos días después de lo ocurrido, invité a las hermanas para ir al río como de paseo. Hice que se entretuvieran en algo y me separé un poco de ellas. Llegué a la garrucha, rogué al hombre que me tirara y sin darle tiempo de protestar me subí y me tiré. Cuando las hermanas me vieron, ya iba en medio río. Sorprendidas corrieron con los ojos más abiertos que se me hubieran visto sobre las olas del río, pero yo triunfante les gritaba, excitándolas a pasar también ellas. Lo hicieron y ya juntas al otro lado medíamos nuestra cobardía anterior y los cálculos cerrados de los que opinaban que con mi peso el cable cedería tanto que daría en el río. Desde entonces no ha habido peligro que, siendo superable, no tratemos de pasar cuando se trata de almas. Bendito Dios. He procurado además que las anime el espíritu de celo más puro para hacer estos sacrificios, dándoles a entender que en ello pueden entrar otras intenciones no virtuosas que nos harían las criaturas más desdichadas. Por lo mismo, Padre, cuando he oído la falsa opinión de muchos, pero especialmente los padres carmelitas que se han formado de los sacrificios de las hermanas y de lo que llaman heroísmo,
pensando que se toman tales trabajos por conseguir honores y alabanzas. Siempre le digo al diablo, tarde viniste, muy tarde llegas con la noción de que se puede apurar tanto sacrificio y abrazar tanta aspereza con otra cosa que no sea Dios. Burlado has quedado, Ea. No es la primera ni la última vez que llegas y encuentras el puesto ocupado por Dios y su amor. Si esto fuere presunción, Padre, conste delante de Dios que no la quiero y que es la verdad de que antes de que las gentes lo dijeran, no advertí que pudiéramos buscar alabanzas con sacrificios tan duros. Había pensado que el deseo de alabanzas con sacrificios tan duros no daba fuerzas para tanto, y aún estoy en la misma creencia. Solo vos, Dios de mi corazón, podréis dar valor para un martirio diario y largo, cual es el apostolado entre infieles, tal como me lo has hecho concebir. Probablemente el demonio hará sus sazonadas en las almas de algunas hermanas en particular, y cómo iba yo a quedar ilesa de ese peligro. Pero Padre, he sido exagerada para evitar que me malee el celo de estas hijas. Por eso creo que Dios ha mirado con misericordia nuestros esfuerzos a favor de las almas y las ha salvado, porque ¿quién sino Él salva las almas? Somos meros instrumentos en su misericordiosa mano. Mientras estuvo el reverendo Padre Uribe, que en paz descanse, en Frontino, de párroco, nos fue de muchos consuelos, pero también a él se le iba poniendo difícil la vida en su parroquia con la influencia de los padres carmelitas. Era este Padre Uribe cumplidor exacto de las prescripciones que le daba el señor obispo acerca del liberalismo y cómo los padres no estaban en una obligación tan directa de atacarlo, sobre todo en los tiempos de elecciones populares. La parte liberal del pueblo se inclinó hacia los padres y en contra del señor cura. Total, que de esta división nos resultaron nuevos enemigos, quienes por prestar un buen servicio a los padres con quienes se habían aliado contra el señor cura, nos calumniaban y hostilizaban en lo posible. Pero sobre todo el señor White, de quien he dicho antes, se empeñó en hacernos la guerra y trajo especies contra nosotras a la gobernación, en donde fue creído y perdimos algunos auxilios. En fin, Padre, puede decirse que no había semana ni mes que no nos trajera más y más encarnizados enemigos. Oímos tronar, pero les decía yo a las hermanas, así se fundó San Petersburgo. Mientras ponían el ladrillo en un edificio, disparaban 2 o 3 tiros contra los que se oponían a la fundación de la ciudad y coronaron con constancia invicta su intento. Porque nosotras que tratamos de podar el cielo con almas de las cuales está Dios sediento, no hemos de tener la misma constancia y aún debe ser mayor, porque el ideal es más excelente y los auxilios de Dios más poderosos. Con estas reflexiones las llevaba como el del corazón, de modo que se oía crujir la tempestad y nos servía, por decirlo así, de música. De esas luchas no escribíamos nada en Medellín. Y como habíamos de quejarnos, si las personas con quienes teníamos correspondencia eran tan impotentes, casi como nosotras, y además como la obra era arriesgada, contraria a la razón casi, y apenas estaba ensayando, mal podíamos quejarnos. Habría sido tanto como convencer a los pocos amigos de que salía lo que se habían imaginado la mayor parte de las personas de algún alcance. No nos quedaba otro remedio que gustar solas, o mejor dicho, rodeadas de nuestros enemigos, nuestras amarguras. Buscar alivio, consuelo o ayuda en quienes tanto esperaban el fracaso como el éxito. Era una solemne majadería. Por mucho tiempo estuvimos en completo silencio. Dios solo nos daba fuerzas.
Primera visita a la casa de los indios. El 7 de agosto de 1914, es decir, del mismo año de nuestra llegada a Dabeiba, hicimos la primera visita a las casitas de los indios. Como he dicho, desde el principio me propuse no dar a las hermanas bocado que yo no hubiera pasado ya. Por eso fui sola en el estudio de los indios al principio. Por eso las dificultades todas las dejé pesar sobre mí para habituarlas a ellas poco a poco y para no exponerlas a peligros mayores que los que podían y debían pasar. Por lo mismo hice la primera excursión acompañada de otra hermana, sin conocer nada ni poder tomar indicaciones ciertas, porque los indios no habían de decirnos la verdad, tratándose de conocerles sus guaridas, y los libres o civilizados visitaban poquísimo la tierra de los indios por el mucho miedo que les tenían. Nos fuimos en busca de un indio que se nos había ido enfermo a Antadó. Mi poca costumbre de andar vías tan malas y sobre todo por los montes dio por consecuencia que el Rosito, única cabalgadura que teníamos entonces, diera con mi humanidad en el suelo, y el percance ocurrió en el momento mismo en que encontramos el primer bohío, lo cual no era nada conveniente, pues los indios lo temen todo, y al ver que una bestia derriba al jinete, creció el miedo de los pobres habitantes del bohío. Era este el de la vieja Mónica, a quien conocimos aquel día, de modo más lastimoso. Como al vernos llegar, todos los de la casa huyeron y la pobre vieja no alcanzó a hacerlo porque las piernas ya no le prestaban el servicio de bajar la escalera. Se resignó a recibirnos. ¿Qué digo? ¿A recibirnos? Santo Dios. A someterse a la muerte que infaliblemente suponía que íbamos a darle. Arrocurrucada en un rincón, envuelta toda en su paruma, mugrosa y raída, temblaba, y como su piel, por muy arrugada, remedaba una tela prensada, se le movía como los boleros de un vestido debido a la convulsión que el miedo le producía. Metida de cabeza entre las piernas, daba compasión oírla gemir y decirnos en su lengua, que todavía no entendíamos, algo de modo muy suplicante. Detrás de un canasto estaba su nieto, de unos 10 años más o menos, muy entendido en castellano, para servir de intérprete a la pobre abuela. Sus expresiones fueron empapadas en sentimiento y molestia contra nosotras. Qué cortés cabeza ligero, dice la vieja, que no dejes penar. Vieja no corrió, canilla no aguanta. Corta pues esa cabeza ligero. No lastima tanto asustado, vieja. El pobre muchacho rogaba que la matáramos pronto, tanto como ella lo suplicaba, sin que nos valiera explicar que no íbamos a hacerle mal. Ella no nos entendía. Al muchacho el afán y la pena no lo dejaban entender. Nos acercábamos a acariciar la viejecita y mayor era su espanto porque creía que ya era la hora última y que indudablemente a eso nos acercábamos. Así pasamos mucho rato y ofreciéndole regalos que aumentaban su miedo. Por fin me pareció más cruel que matarla, seguir dándole esas explicaciones y tenerla por más tiempo en tan duro cadalso de miedo que les dije a las hermanas que nos retiráramos. Dejamos al pie de la querida Mónica medio corazón, por decirlo así, porque la compasión hace más intenso el amor, a mi modo de ver, pero nos resignamos a irnos sin hacerle ningún bien, por temor de que el miedo les causara alguna enfermedad. Seguimos en busca del indio enfermo que perseguíamos y nos metimos en un mare magnum de selvas de donde por poco no salíamos y no encontramos ninguna otra habitación indígena. Ya muy tarde, llenos de hambre y con una sed terrible, porque se trataba de andar por una colina sin un solo arroyo, con un cansancio excepcional, desistimos de buscar más el indio
y tirarnos en un limpiecito a la sombra a recobrar las fuerzas que necesitábamos para volver a la casa. Hablamos un poco de tantas impresiones como teníamos acerca de los indios, sus habitaciones y sobre todo de la suprema lejanía de Dios en que estaban esas almas tan desdichadas. El martirio da alivio. Me pasó entonces, Padre, lo que jamás pensé que podía llegar a suceder. Me sentí completamente libre de mis dolores interiores. No sentía sino el cansancio físico, la sed y el hambre. Sentí algo así como la satisfacción de una antigua e inaguantable necesidad. Sentí que mi impotencia como que no se me hacía sentir y que Dios se glorificaría en ella. Ay, Padre, aprendí en esta ocasión lo que jamás había visto en ningún libro y que si lo hubiera visto no lo hubiera comprendido. Aprendí una lección hermosísima que nadie había podido darme. Los dolores de la gloria de Dios se calman, se alivian y hasta se curan, sufriendo dificultades, penas y trabajos por servirle. El cambio es tal que se siente uno como desocupadito, como nuevo. ¿Será esta una regla general? No lo sé, pero sí puedo asegurar que no hay otro lenitivo para el alma que padece estas penas que sufrir. Creo que así se explicará la dicha de muchos mártires. No tanto se sienten dichosos por el cielo que se les abre, como porque se les alivia la pena interior, sufriendo algo por nuestro Señor amabilísimo. ¿Verdad que lo que podemos sufrir es tan poco que parece se nos escapa al considerarlo? Pero así se siente bien que no dura esto, sin duda por la misma poquedad en el sufrir y los nuevos motivos de amargura que constantemente se renuevan delante del alma en el desconocimiento de Dios y los pecados que la rodean. Pues en esta vez, cuando al volver a la casa me consideraban las hermanas por los destrozos del cansancio, hambre y sed que le referimos, me daba risa de verlas tan engañadas, pues yo estaba como en el lecho de flores, que no sentirán, Padre, los mártires al ser mordidos por una rueda. Ay, Padre, lo que me hace sentir el martirio. El martirio para una alma herida es un alivio, pero el alivio más dulce. Jamás he pensado que Dios me conceda ser mártir. Antes, por lo contrario, he dicho siempre que el martirio es bocado para ricos y que nosotros los pobres no nos sentaremos en esa mesa. ¿Y sabe, Padre, a cuál pobreza me refiero? No sabré decirlo quizás. Me refiero a una clase de pobreza que siento en mi alma y que quizás quede expresada si le digo que yo no le deseo a Dios sus gracias grandes ni extraordinarias, ni siquiera comunes muchas, que me perdone la expresión tan atrevida por no menoscabarle su caudal para las almas. ¿Me entiende, Padre? Recuerda que antes he escrito que desde muy temprano le dije a Dios, después de que leí que a una santa le había puesto anillo de desposada, que ni en su misericordia tenía destinado alguna gracia de esas para mí, que renunciaba a ella para que gastara ese esfuerzo de misericordia en hacerse conocer de los pobres infieles. Comprendo bien, Padre, que a Dios no se le menoscaba nada, que Él no gasta nada y sin embargo tengo cierto descanso suponiendo que si así fuera, yo sería feliz economizándole para que fuera más glorificado, o también gozo suponiendo que lo hago más feliz dejando de poseer yo algo. No entiendo bien, Padre, pero me gozo en que Él se glorifique dando, pero quiero que no me dé para que se dé. ¿Qué será eso? Pues así siento del martirio. Quiero la gloria que a Dios le resulta del martirio, pero no tengo deseo de que la gaste en mí por ser cosa tan extraordinaria y que le glorificaría más en una alma más fiel. En todo caso, siento cierto amor a la pobreza
y las gracias también. Quiero para Dios todo y para mí nada. Jamás he mostrado este secreto sino parcialmente en casos determinados, pero no como una tendencia dominante en mi alma, y lo advierto ahora. ¿Será cosa mala? En mi alma siento que no, pero me sometería a cualquier decisión de un director. Por lo mismo, no deseo la muerte del amor. Esa, además, me parece más dura que todas. Así como es fuerte como la muerte, el amor es duro y cruel hasta la muerte. ¿Quién otro fue el verdugo del amor en la cruz sino el amor mismo? Santa Teresita decía que el amor era su vocación. Por eso deseo morir de achaque tan duro. Por el contrario, esta servidora, por eso deseo morir de achaque tan duro. Por el contrario, esta servidora, Padre, no tiene vocación para el amor, sino para el dolor. ¿Cómo se entiende esto? Pues que el amor no lo aguanto. Mientras que esté en esta carne, me enloquece. Pero el dolor es como más de la familia de mi alma. Parece que por eso todo amor se vuelve dolor. El amor reposado y sin dolor no lo entiendo. Debe ser el cielo. Dios mío, si ni sé lo que digo.